Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 112, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 5, filosofía y hermenéutica, 976. Gadamer, estructura especulativa del lenguaje y de la dialéctica hermenéutica. La polémica contra Hegel y contra el concepto de saber absoluto. En el penúltimo párrafo de Verdad y Método, el medio del lenguaje y su estructura especulativa, Gadamer trata del concepto de la pertenencia y del carácter dialéctico y especulativo del lenguaje, contraponiendo la dialéctica hermenéutica a la dialéctica absoluta de Hegel. Después de haber afirmado que el lenguaje es el medio universal de la experiencia, no como instrumento, sino como elemento portante de ella, puesto que estando en relación con la totalidad del ente, pone el ser histórico finito del hombre en comunicación consigo mismo y con el mundo. Gadamer se detiene sobre la pertenencia, entendiendo con esta expresión una doctrina que ve el conocimiento como un momento del ser mismo y no, ante todo, como un hecho del sujeto. En otros términos, la pertenencia indica una situación en la cual no hay tanto un actuar del sujeto sobre la cosa, según el esquema de los modernos, cuanto un actuar de la cosa sobre el sujeto, según el esquema de los griegos y de la Edad Media. Hermenéuticamente hablando, la pertenencia se identifica, por lo tanto, con la situación interpretativa misma, considerada como un suceder en el cual un texto o una tradición actúa sobre nosotros, poniéndose a su vez en juego. El auténtico suceso hermenéutico es hecho posible por el hecho de que la palabra que nos llega del pasado y que debemos escuchar nos toca directamente, como una palabra que se dirige específicamente a nosotros. Del lado del objeto, este suceder significa el ponerse en juego del contenido de la tradición con sus siempre nuevas posibilidades de sentido y de resonancia, ampliadas y extendidas por la relación con cada nuevo intérprete. La pertenencia interpretativa, puntualiza Gadamer, con tonos heideggerianos, tiene la forma del oír, porque aquel que es interpelado no puede oír lo que quiera o no, como puede hacer en cambio en el caso del ver que se niega a ver mirando a otra parte. La actividad hermenéutica supone, por consiguiente, una primacía del oído sobre el ojo, puesto que es a través del oír que la palabra del pasado llega a la vida presente, imponiéndose perentoriamente al sujeto que no puede dejar de percibir las voces, de que está rodeado desde su nacimiento y por las que es interpelado sin cesar. Pertinentemente es ahora quien es interpelado por la tradición, por la palabra del pasado. La verdad de la tradición es como el presente, que es inmediatamente manifiesto a los sentidos. El modo de ser de la tradición no es obviamente algo sensiblemente inmediato. Ella es el lenguaje. La experiencia hermenéutica como experiencia auténtica debe tomar sobre sí todo aquello que se le presente. No tiene la libertad de escoger y de rechazar, pero tampoco puede reivindicar ni siquiera una libertad que consiste en dejar las cosas en suspenso, una actitud que parece específica de la comprensión respecto al objeto del comprender. No puede hacer que aquel evento que ella misma es no haya sucedido. El concepto de pertenencia, más que describir la unión del individuo con la tradición, y como veremos con el lenguaje, sirve también para aclarar el conjunto de las relaciones del hombre con el ser, configurándose, por lo tanto, como uno de los conceptos básicos del entero pensamiento de Gadamer. Prosiguiendo con el discurso, después de haber insistido sobre las insuficiencias del concepto moderno de método, y después de haber subrayado su propia cercanía con Hegel y con la antigüedad, Gadamer cita con aprobación la polémica del filósofo alemán contra la reflexión externa, exaltando su rechazo de todo método que se aplique al propio contenido desde fuera, y su tenaz defensa de un método que se identifique con el actuar de la cosa misma, o sea, con aquel pensar lógico consecuencial que se conoce con el nombre de dialéctica. Lo cierto es que el contenido no procede y no se desarrolla sin que nosotros pensemos. Pero pensar significa precisamente desarrollar un contenido según su íntima consecuencialidad. En este sentido, exige que se mantengan alejadas las fantasías que suelen ponerse en medio y que nos atengamos rigurosamente a la consecuencialidad lógica del pensamiento. Los griegos nos han enseñado a llamar a todo esto dialéctica.
También el pensamiento hermenéutico, precisa Gadamer, es una especie de dialéctica, dirigida por medio del lenguaje, puesto que en ella se produce un actuar de la cosa misma, o sea, un actuar que, contrariamente al método de la ciencia moderna, es más bien para el intérprete un sufrir. La dialéctica hermenéutica tiene en común con la dialéctica metafísica y con la hegeliana la especulatividad, o sea, la capacidad de reflejar, especular, de speculum, el movimiento interior y la globalidad de sentido del objeto estudiado, tanto en el lenguaje del diálogo como en el de la poesía y también en el de la interpretación. Se nos ha mostrado la estructura especulativa del lenguaje, que consiste en no ser un reflejo de algo fijado, sino un llegar a la expresión en la cual se anuncia una totalidad de sentido. En efecto, tal como la dialéctica filosófica saca a la luz la totalidad de la verdad a través de la supresión de todas las posiciones unilaterales, lo que realiza mediante la superación de las contradicciones, así también el trabajo hermenéutico tiene la misión de poner en claro una totalidad de sentido en todos sus aspectos. Sin embargo, puntualiza Gadamer, la analogía que parece instituirse entre la dialéctica hermenéutica y la metafísica, de tipo hegeliano, no es una analogía auténtica. Una tal conexión olvida en efecto la esencia de la experiencia hermenéutica y la radical finitud que está en su base. En efecto, la dialéctica del concepto de Hegel está basada, 1. En una concepción del lenguaje como aserción, 2. En la presuposición de un saber infinito que implica una mediación total del propio sujeto. Por contra, la dialéctica dialógica de la hermenéutica se basa en el reconocimiento del infinito horizonte del no dicho, que destaca sobre el fondo del todo dicho, y en el esfuerzo por sacar a la luz la totalidad de sentido que se encuentra inevitablemente detrás de todo decir. Un esfuerzo que no excluye, sino que implica la finitud y la historicidad del intérprete, y por lo tanto el carácter finito y abierto de la empresa hermenéutica. Todo discurrir humano es finito en el sentido de que en él hay siempre una infinidad de sentido por desarrollar y por interpretar. La palabra que capta e interpreta el sentido del texto de una representación finita de una infinidad de sentido. Esta concepción de la finitud como infinita apertura y prisma de una multiplicidad ilimitada de perspectivas coincide con la inagotabilidad del proceso hermenéutico, visto como la puesta en luz del verdadero sentido contenido en un texto o en una producción artística no llega en un momento determinado a su conclusión. Es, en realidad, un proceso infinito. Esto explica por qué Gadamer habla a veces de discurso infinito y de infinito espacio del decir. Sobre el tema de las relaciones entre hermenéutica y hegelismo, nuestro autor se había detenido a sí mismo con anterioridad, sobre todo en el párrafo titulado Análisis del conocimiento de la determinación histórica, que hemos omitido provisionalmente con objeto de una exposición orgánica del nexo Gadamer-Hegel. Después de haberse preguntado en dicho párrafo si no estamos obligados a dar la razón a Hegel y a ver la mediación absoluta de historia y verdad como el fundamento de la hermenéutica, Gadamer escribe que un tal problema nunca será tomado en serio, solo con que se piense en la visión historicista del mundo y en su desarrollo desde Schleiermacher hasta Dilthey. En efecto, la tarea de la hermenéutica parece cumplirse solo en la infinidad del saber, o sea, en la integración total entre pasado y presente. La hermenéutica se piensa basada en el ideal de un iluminismo total, en la completa liberación de nuestro horizonte histórico de todo límite, en la superación de nuestra finitud, en la infinidad del saber, en suma, en definitiva, en la omnipresencia del saber histórico del espíritu. Tanto es así que si bien el historicismo del siglo XIX no se ha reconocido explícitamente en las últimas consecuencias de esta perspectiva, en la sustancia más profunda es precisamente la posición de Hegel aquella en la cual dicho historicismo encuentra su justificación. De hecho, incluso si los exponentes de la escuela histórica, prisioneros del ideal de la experiencia, preferirían remitirse a Schleiermacher o a Humboldt más que a Hegel, al final es solo la unidad panteística de cada individuo con el todo aquello que en sus sistemas hace posible el milagro de la comprensión, hasta el punto de que ni el kantismo de Schleiermacher ni el de Humboldt
representan una posición sistemática autónoma respecto a la conclusión especulativa que el idealismo encuentra en la dialéctica absoluta hegeliana. Esto significa que el verdadero y decisivo término de confrontación de la hermenéutica es Hegel. En el párrafo mencionado, la confutación del idealismo hegeliano pasa a través del análisis del concepto de experiencia, en el sentido histórico existencial y no científico epistemológico del término. Mientras que para Hegel la dialéctica de la experiencia desemboca en una resolución del ser en la filosofía, para Gadamer la dialéctica de la experiencia acaba en una apertura de la experiencia misma, o sea, en nuevas experiencias, según un proceso nunca concluido que coincide con la finitud misma de nuestro ser. La auténtica experiencia es aquella en la cual el hombre se vuelve consciente de su propia finitud. Esta conciencia de la condición histórica finita del hombre pone fuera de juego todo ideal del saber absoluto y toda residual veleidad de objetivación completa del curso histórico. Ser histórico significa no poder nunca resolverse totalmente en autotransparencia. La situación es algo dentro de la cual estamos, en lo cual, siendo, ya nos encontramos siempre, y la clarificación de ella es una tarea que no concluye nunca. En otras palabras, la inmersión real de quien hace historia en la corriente de la historia misma y el hecho de que toda comprensión historiográfica represente un suceso de la historicidad que cae en el interior de la historicidad misma, según el principio que hace que el hombre, según Gadamer, esté estructuralmente impedido para trascender sus límites situacionales y alcanzar un punto de vista absoluto sobre la totalidad del mundo histórico. Los críticos están de acuerdo en subrayar la importancia de esta confrontación de Gadamer con Hegel. Como escribe Ripanti, no es cierto que sea por una cuestión de formalismo que la reflexión de la reflexión por lo que Gadamer deba pasar cuentas con Hegel, sino porque la filosofía del espíritu, en su pretensión de actuar la mediación total entre historia y presente, toca el centro mismo del problema hermenéutico. Y como observa Pietro de Vitis, la filosofía hermenéutica gadameriana podría ser considerada en su globalidad como el intento de establecer una línea de embarcación entre la sistematicidad del idealismo especulativo hegeliano y nuestro presente filosófico, de determinar aquello que es vivo y aquello que está muerto en Hegel, dado que a un siglo y medio de distancia no es ya posible encerrarse en el involucro del pensamiento hegeliano. Los estudiosos están también de acuerdo en puntualizar las ambivalencias del hegelismo anti-hegeliano de Gadamer, que por un lado acepta del filósofo alemán el concepto del saber como integración o mediación pensante entre pasado y presente, y por otro lado rechaza el modelo metafísico de un saber total. Son típicas, en este sentido, las observaciones críticas de A. de Wallens, según el cual Gadamer profesaría un hegelismo sin saber absoluto, que lo llevaría a defender al mismo tiempo una concepción hegeliana del saber y a la afirmación de este saber como no absoluto. La cercanía de Gadamer a Hegel, por lo que se refiere al modelo integracionístico del saber, y su distancia de él por cuanto se refiere al ideal de un saber en el cual se recoja la fusión de los horizontes, es sostenida también por Ricoeur y por una serie de estudiosos de diversas tendencias, G. Bormann, R. Dottori, R. L. Fetz, etc. Procediendo más allá de la simple constatación historiográfica y situándose en un plano abiertamente crítico-teórico, Pannenberg, aunque sin hacer suyo el hegelismo como sistema, ha tratado de salvar, en contra de Gadamer, la exigencia hegeliana de la totalidad como resultado inevitable del pensamiento hermenéutico. En efecto, según Pannenberg, los análisis de Gadamer lo empujarían nuevamente hacia una aceptación, hacia una acepción universal de la historia, de la cual él, teniendo ante sus ojos el sistema hegeliano, querría huir. En otros términos, el concepto de fusión de los horizontes, que implica la superación de los horizontes particulares, comportaría el acceso a aquel único horizonte de fondo que es la historia universal, y por lo tanto la admisión de una perspectiva filosófica basada en la utilización de la categoría de la totalidad. En el cuadro de esta perspectiva, Pannenberg defiende, con todo, la función enunciativa del lenguaje, a diferencia de Gadamer, que, minusvalorando el acerto, reconoce la existencia de un horizonte de sentido último nunca completamente explicitado,
Pannenberg sostiene que lo inesperado puede ser comprendido solo sobre el fondo de aquello que es expresado, y que la falta del acerto hace imposible el lenguaje. La respuesta de Gadamer a Pannenberg muestra su profunda, arraigada aversión hacia toda forma, aunque sea matizada, de Absolutswesen. Él insiste, en efecto, en la insostenibilidad teórica de la noción de historia universal, que le parece decididamente desmentida por la adquisición del principio de la historicidad estructural del saber histórico, como lo muestra el hecho de que toda historia, incluida la historia universal, siempre tiene que ser reescrita hasta el fin del mundo, en cuanto cualquier eventual realización de ella tiene una validez que no dura más tiempo que un relámpago. Según Gadamer, la historia universal es necesaria solo en una perspectiva práctica. Sin embargo, si en el plano práctico el teólogo, en virtud de la fe, puede esbozar una doctrina de la historia universal que tiene en la historicidad absoluta de la encarnación su perno y su clave de sentido, tal posibilidad no es concedida al filósofo. La cualidad dialéctica de la totalidad ha encontrado otro defensor de relieve, aunque sea desde un punto de vista bien distinto del de Pannenberg, en Habermas. Pero aquí también es válido aquello que Gadamer, coherentemente con el principio de la conciencia de la determinación histórica, ha hecho valer contra Pannenberg, o sea, la imposibilidad por parte del hombre de trascendir su propia situación histórica y de elevarse a un saber histórico global.